grabando. Bueno, buenos días a todos. Empezamos con el directo del Campeonato Absoluto de Espada Masculina. Hoy por la tarde también retransmitiremos el Campeonato Absoluto de Espada Femenina y obviamente ambos campeonatos por equipos. Bueno, hoy no podemos contar con Yago otra vez, así que por buena y mala suerte, buena porque es una buena compañía y mala porque no puede competir con una lesión de última hora, contamos con Sara Castro como ayudante en comentarista y todo trabajo que hizo. Y bueno, ahora mismo estamos esperando a que nos pasen las pools para poder comentarlas un poco. Pero ha habido regresos de última hora no esperados. Por ejemplo, tiradores como Yago García, que lleva bastante sin competir, o por lo menos que no se le veía por las competiciones y que tiene un gran nivel. Así que esta se va a ser un campeonato bastante interesante. Os dejamos con las pools y cuando recibamos eso, de cómo están compuestas, les iremos comentando una a una. Espero que disfrutéis del directo.
vamos a pasar a comentar la composición de la primera pool, que bueno, se realizará en la pista número 4. Es la que está a la izquierda, la que estamos grabando ahora en pantalla, que también pasaremos a ver en algún momento, iremos alternando entre esta y la otra. Y bueno, en esta pool, Sara, ¿quiénes están? Rodrigo George, del Centolos, Iago García, del Centolos, Alejandro Rodríguez, del CELU, del COMES están Adrián Penido y Jorge Pazó, y del CEC Nicolás Nión. Bueno, comenta solamente un pequeño detalle que Jorge Pazó viene de hacer un muy meritorio segundo puesto en el campeonato gallego de M20, de espada masculina, el fin de semana pasado, contra un tirador del que lo haremos también ahora en nada. Bueno, en un momento comentaremos la siguiente pool. Bueno, ahora comenzamos a repasar un poco la pool 2, que están tirando en la pista 6, la pista que veis en pantalla. Y bueno, háblanos un poco ahí. Bueno, también es una pool compuesta de 6 tiradores. 2 del Centolos, que son Rodrigo Rama y Anso Martín Díaz. Después del CELU, Pedro José Sánchez Corral. Del CEC, Ángel Álvarez Castro. Y después del CECPO, Lucas Cabeza y Irisarri. Y del Compostela, Agustín Pérez Gil. Y bueno, tal y como antes comentamos Jorge Pazó, comentar que el campeón de ese campeonato está en esta pool, que ganó, si no me equivoco, con un 15-13, un asalto muy bonito. Rodrigo Rama se volvió a coronar campeón de su categoría. Bueno, ahora pasemos a las siguientes pools. Bueno, ahora comenzaremos a hablar de la pool número 3, que se realiza en la pista 9 y es arbitrada por el tirador Saquín. Bueno, sí, por Saquín Dalmau, el ex tirador o tirador Saquín Dalmau. Y bueno, Sara pasará a comentar los tiradores. Bueno, están Jorge Pereira y Óscar Fernández, de ambos tiradores de Centolos. Ricardo Llobo, del CELU, del CEC está Marcos Castro y Francisco Cancelo. Y por último, Mateo Rodríguez, que es del Compost. Sí, que arbitró la última competición. Es una pool muy potente y con mucho tirador de nivel, la verdad. O sea, no me había fijado en la composición de esta pool hasta ahora y es bastante potente. Bueno, pasamos a comentar la última pool, si no me equivoco. O no, quedan 2 pools más, además de esto.
Bueno, ahora comentar la pool número 4. 4 en la pista número 7, la que estáis viendo en pantalla. Y bueno, dinos, ¿qué tirados la forman? De Centolos contamos con 2 tiradores, que son Germán Álvarez Castro y Xian Franco Robles. Después contamos del CELU con José Luis Bermúdez Salinas. Del CEC con 2 tiradores más, como Ramón Castro Neira y Borja Añón Lema. Y por último, con el representante del COMES, Alberto Rodríguez Calvo. Y bueno, ahora pasaremos a que sigáis viendo las eliminatorias y cualquier cosa os la comentaremos. A pista, Freire contra Cancelo. Se preparan Pereira,
bueno, acaba de terminar la fase de pool. Ahora nos pasan los resultados y comentaremos los que se han sido eliminados, antes de las eliminatorias, y quienes cogen los primeros puestos y pasan el centro para la ronda de eliminatorias. Y espero que hayáis disfrutado y os dejaremos la imagen de la sala de un rato hasta que empiece el competición.
Bueno, continuamos ahora con las eliminatorias y nos acaban de pasar el documento con los que han sido eliminados y quienes continúan en la competición. Por hacer un resumen rápido, creo que con el mismo número de asaltos ganados que perdidos, pero hay un triple empate, o cuádruple empate incluso. Pero al final el que queda de primero en esa primera fase sería Francisco Cancelo, seguido por Ángel del CEC, después Germán del Centolos, Ramón del CEC, Rodrigo Rama de Centolos, Jorge Pereira de Centolos, Nicolás Mión del CEC, Jorge Pazó del Comes, Marcos Castro del CEC, Anso, Sian y Yago de Centolos, Ricardo del Celu, Borja del CEC, Mateo del Comes y Lucas del Cepo. Y los eliminados serían... Los eliminados serían Adrián Penido del Comes, del Centolos está Rodrigo George, del Celu José Luis Bermúdez, Agustín Pérez del Compost, Pedro José Sánchez del Celu, Alberto Rodríguez del Comes, Óscar Fernández de Centolos y Alejandro Rodríguez del Celu. Ahora cuando empiezan las eliminatorias cogeremos una para grabar y comentar, mientras que intentaremos ir avisando los resultados que ha habido en las otras. Esto es todo por ahora. Bueno, se acaba vamos a recibir ahora el tablón 16 para ver las primeras eliminatorias. Imaginamos que hay un par de tiradores que pasarán exentos, seguramente los 4 primeros. Y entre ellos escogeremos de los asaltos que haya. Escogeremos los que se encuentren más cerca de nuestra posición para ser más cómodos de grabar, o aquellos que no enfrenten a tiradores del mismo club, si es posible, para grabar y comentar ese asalto.
Bueno, vamos a pasar a comentar el Jorge Pazo Marcos Castro. Son un tirador que acaba de volver a la esgrima, Marcos Castro, más floretista, contra Jorge, que dio la sorpresa en la última competición. Ya lo comentamos, que quedó subcampeón en el M20, una final muy reñida con Rodrigo Rama. Sí, estuvo todo el asalto por delante. Sí. Al final Rodrigo sacó la casa de campeón que tiene. Estas cuclillas ahí un poco a destiempo, pero bueno, no es mala opción. Empezamos con el tocado doble. Jorge está tratando de empujar a Marcos contra el final de pista. Tocado pasó. Capaz de romper su guardia para entrar. Las cluquillas ahí entrando bien en tiempo. Tocado muy bonito sobre la pierna de su rival. Tocado. Bueno, ahora están discutiendo porque el árbitro dice que si da el alto, bueno, parece que va a directorio técnico, pero de aquí desde la cabina de comentaristas no estamos de acuerdo con el árbitro. En mi opinión, cuando das el alto, pero efectivamente si das el alto, el tocado después no vale. Pero siempre tienes derecho. Claro, cuando hay una acción de rebasamiento, tienes derecho a la continuación y si es inmediata, vale. Sí, es que es más, hablamos de eso lunes en el entrenamiento. Claro. Desde mi opinión, el tocado valdría. Sí, en mi opinión también, el tocado debería de valer. Y bueno, nosotros lo hemos contabilizado como tal, a no ser que el árbitro nos diga que hay que cambiarlo. Ah, pues nos hemos confundido. Han anulado el tocado. Entonces seguimos con un 3-2, pero bueno. Qué tocado tan bonito de Marcos, la verdad. Y ahora me estoy arrepintiendo de que no haya llegado nuestra cámara para sacar fotos. Uf. Se está aprovechando ahora mismo Jorge de que Marcos está encima de floretista y le entra a pecho descubierto. Al final, al no ser su arma, se le nota, tiene esas carencias. Sí. También el parón que acaban de hacer les ha desconcentrado a ambos tiradores, sí, mentalmente. Sin desprestigiar lo que está haciendo con esto, que ha sido perfecto. Sí. Si quiere progresar en la competición no puede hacer flechas tan lejanas como la anterior. Salió desde fuera de distancia. Porque con un tirador como Marcos pueden funcionar, porque Marcos no se está esperando ese tipo de acción. Bueno, el tocado no ha valido. No ha valido. Obviamente ahí se ha quedado el alto y sabían que... Yo le pondría una tarjeta amarilla porque ha provocado el cuerpo a cuerpo. No, pero... y además ha dado la espalda al rival. Sí. Eso es de amarilla. Sería una roja. Pero bueno, claro. No, primera acción no es roja, si no me equivoco. Sí, por provocar el cuerpo a cuerpo y por... Vale. En cambio, esa acción ha estado muy bien hecha por parte de él. Un fondo directo. Está... En algunas ocasiones Jorge Pazo está midiendo bien la distancia, salvo en la flecha esa que hizo al principio, que igual salió desde un poco lejos, pero
lo está haciendo bastante bien. Bastante bien, sí, hay que reconocérselo. Está sacando una buena ventaja. Uf. Vaya tocado. Perdón por el comentario, vaya tocado. Está lanzando las flechas muy lejos. Muy lejos. Desde una Y distancia no me muy- preocupa para este asalto, porque este asalto muy mal tendría que hacerlo para remontar. Marcos. Bueno, A ver, son 5 tocados y Jorge. en esgrima nunca se sabe, Ya, ¿no? pero aquí el tocado doble vale. Por ejemplo, en florete, el otro Ya. día lo comentamos, sí que puede ser más. Pero aquí Claro. no, aquí. Si Jorge empieza a tirar a tocados dobles, es más alto que él, tiene cierta ventaja. Pero para la continuación de la competición no le viene bien. Por ejemplo, aquí no, aquí la flecha ha sido perfecta. Ha entrado muy bien en distancia. Pero, por ejemplo, ahí acaba de entrar en distancia demasiado. Porque Marcos falló, porque Marcos está lanzando la punta como si fuera un florete. La costumbre. Bueno, las cuclillas de Marcos sobre la acción de Pazó. Un pedazo de tocado. Aún va a callarme la boca Jorge Pazó, que le he dicho que tenía el asalto muy encarado para él y va a dejarse remontar por Marcos. Espérate que se ha calmado un poco ya. Bueno, estamos al minuto ahora. Minuto de Aprovecharán para hablar con descanso. sus entrenadores. A ver. Bueno, continuamos con la transmisión del asalto. A ver si el minuto con los entrenadores le ha venido bien a ambos tiradores. Está presionando a final de pista Jorge Pazó. Y el tocado ha sido de Marcos Castro. A ver que Jorge no se desconcentre ahora y pierda la ventaja que ha tenido. Al final de un... ¿Cómo iban antes? 7-3. Iban 10-5, llegaron ahí 10-5. De ventaja para 5 y Jorge. ahora pues va remontando Marcos. O 10-4 incluso, creo. Creo que llegaron ahí 10-4. Pero bueno, Jorge, como ya hemos dicho, está a un nivel muy grande. Sí, pero por ejemplo, ahora sobre esa flecha antes le hubiese entrado a Jorge. Y ahora Marcos se ha dejado de, digamos, finuras, de un lanzado a la espalda. Y ha buscado una parada de prima, cerrarte y decirte, hasta aquí. Te basta que el... ¡Oh, qué bonita! Una buena acción del Pido perdón por el tirador comentario, santagués. pero ya sabéis cómo soy yo cuando hayan tocado bonito. Y fue una preparación de bandoja y continuación sobre la pierna muy bien hecha en tiempo. Al final un floretista, un tocado a la pierna tampoco No, se lo no se lo espera. espera, no... Y
Ha tocado, pero lo que decíamos antes, esas flechas tan largas no puede hacerlas si quiere seguir avanzando en la competición. Porque contra un tirador como Marcos le puede valer, pero contra un tirador un poco más alto o que tenga más nociones de espada... ¡Oh! Bueno, un tocado... Un lanzado a la espalda, por detrás de su espalda. Por detrás de la espalda del tirador coruñés. Vaya asalto tan... Menos mal que escogimos grabar este asalto porque es un asalto precioso, la verdad. Está a 2 tocados. Jorge pasó de pasar de fase. Pasaría a cuartos, si no me equivoco, ¿no? Octavos. Creo que octavos. Sí. Pero bueno, no está mal para jugar en tirador gallego. Teniendo en cuenta que un SM20 está tirando en absoluto. Tarjeta. Bueno, yo echaría tarjeta amarilla ya que ha dado la vuelta, pero el árbitro solo ha dado un aviso y siguen con el... Joder. Estaba muteado. Parece que está más cansado ahora Jorge, ¿no? También la preparación física de un floretista no es la misma que la de un espadista. O simplemente la preparación física de Marcos. No, pero en general el florete Sí, pero requiere más Marcos, además de entrenar, lo sabemos, desplazamientos. y yo, además de entrenar, va a correr Sí. todos los días. Un chico Sí, está sí. muy en forma. Por eso la vuelta Bueno, la tiene. Jorge Pazo también está entrenando muchísimo y... Pero bueno, claro. Al final también depende un poco de las pools, de lo que está, el cansancio que tengan. La acaba de echar amarilla porque ha tocado la cazoleta para ajustársela y eso es una acción que te llevas una amarilla por ella. No puedes tocarte el material en medio de un asalto. Está presionando bastante ahora Jorge, intentando buscar el error en la guardia de Marcos para entrar, me parece. Buscó Bueno, le han echado una tarjeta roja por dar la espalda. Y es un punto en contra al echar porque tarjeta roja. yo, mira, que pensaba que la primera era amarilla. Me sonaba que la primera era amarilla. No. No, Si das la espalda es roja directa. Aparte de que ya lo hizo en otra ocasión Sí, y pero- le dio un aviso. No, lo he hecho bastantes veces durante el asalto, la verdad, Sí, pero me avisaron en la última. Bueno, para el espectador avisamos que eso es porque estás mostrando la cabeza, que es una parte que estás protegida y puedes hacerte daño o que el rival se haga daño. Entonces, por eso se hace la roja. Es una cuestión de seguridad. Sí. Recordamos que ahora acciones como, o sea, hay la prioridad. Entonces vamos 13-10 y para entrar en el último periodo.
Hemos hecho una buena elección, creo yo, para el asalto que comentar, ¿no? Asalto entretenido, bonito, con acciones preciosas. Una pena no tener un cámara haciendo una foto mucha calidad. Sí, pero la acción esa del lanzado por la espalda, a su espalda. Es una pena muy grande no tener una cámara grabando eso. Elisa. Pero bueno. Vemos que ahora el que está presionando es Marcos Castro. Buen tocado de Jorge Pazó. Se pone un tocado ya de clasificarse, pero bueno, a ver si nos dan un poco más de espectáculo. Está volviendo a presionar Marcos. Está buscando Marcos acciones sobre la hoja para asegurarse que no sea doble. Claro, al final... Jorge sabe que el tiempo juega a su favor y está dejando que el tiempo pase. Marcos, por el contrario, está pensando mucho la acción para no cometer ningún error. Es más, si no me equivoco, la pasividad sería amarilla para los dos, ¿no? No. Solo para uno. La amarilla se echa al que va perdiendo. Volvemos a ver el tocado por la espalda de Marcos Pues la Castro. pasividad ahora mismo eliminaría a Marcos, porque tiene una amarilla. No, porque las amarillas de pasividad, las amarillas P que No se cuentan. llaman, van aparte de las amarillas por reglamento y todo eso. Una flecha muy larga que entra y Bueno, Jorge final Pazó del se asalto. clasifica a la siguiente fase. Bueno, vamos a pasar a comentar, ya que tenemos la misma pool, otro asalto más. El García contra... Estamos aún acabando de preparar todo, pedimos perdón por... Ramón García contra Yago García. No, es Yago García es Ramón con- Castro contra Yago García. Ramón Castro es un tirador del CEC y Yago García es del Centolos. Yago García es un clásico de la esgrima. Ya tiraba cuando yo empecé. Junto con sus dos compañeros, que eran Marcos y Shaquín Dalmau. También grandes referentes en la esgrima Sí. gallega. Eran los rivales a batir cuando empezamos nosotros. Este es el último combate de esta fase eliminatoria, que pasaremos ya después a octavos.
Y bueno, la única asalto que pudimos enterarnos un poco de cómo fue el resultado fue que Mateo del Compostela fue eliminado. Mateo del Compost Cayó contra Ángel Álvarez. Contra Ángel Álvarez del CEC. Fue el único asalto que pudimos ver porque fue el de al lado. Tampoco sabemos el resultado, pero... Una acción al pie del tirador coruñés muy buena. Ahora ha sido la flecha de Yago, la que ha entrado. Una acción muy bonita. Bueno, Diego García tiene una buena distancia, una cómoda ventaja, pero como vimos en el salto anterior, eso puede cambiar en cualquier momento. Pero sí es un salto bastante más pausado que el anterior. Sí, se ve un ritmo más calmado. Más calmado. Lo tocado de Yago, que se pone con 5 tocados de ventaja. Bueno, continúa el asalto, tiene una ventaja bastante amplia ahora mismo Diego García. Pasamos al minuto. Bueno, continuamos con el asalto, una clara ventaja para el tirador del Centolus. Todavía me duelen, ¿eh?
Bueno, continuamos con el asalto. Intentó subir la intensidad con esa acción, pero marcó mucho la entrada. Marcó mucho que iba a entrar con esta vez. Sí. No escondió la intención de la acción y le valía el doble. Al final los tocados dobles para la persona que va arriba muy bien, pero para los que van abajo es perjudicial. No, además, cuando la diferencia es menor, pueden valer aún así, pero cuando la diferencia es de 6 tocados, Exacto. se tocado doble. Tienes que ir a buscar el asegurar propio. tocados Exacto. propios. Y ahora mismo solamente tiene que mantenerse y con dobles puede ganar asalto perfectamente. Y que su rival se canse. Cógela, Martín. Pero cámbiame el sitio, que yo tengo esto. Bueno, ya ahora mismo se encuentra 4 tocados de ya de ganar el asalto. Y bueno, vamos a avisar que hoy contamos con Elisa otra vez con la cámara, pero esta vez en vez de con el móvil irá con una cámara profesional. Hoy estamos bien. Buenos días a todos, hola. Y que después competirá en el femenino y en el por equipos. Y ya no podemos contar con su ayuda. Es que si malísimas estás ahora o no. Tocado doble otra vez, la ventaja al tirador de Centolos. Se nota muy desanimado el del CEC. Ya... Bueno, está haciendo... Bueno. Está haciendo unas acciones muy buenas con las flechas. Sí, Están entrando bastante bien. Esta le entró bien en tiempo, o sea, ya no la marcó tanto como la anterior, que Sí. avisó desde muy lejos que iba a entrar. Pero eso, los tocados dobles le siguen valiendo. Y 6 tocados de ventaja. Bueno, pero esas acciones en flecha... Lo que le está funcionando es que está bajando está apartando la hoja. Está apartando la hoja. Y Yago está perdiendo la referencia a la hora de la flecha. Un fondo muy, Fondo directo ya está. muy rápido, muy bueno del Sí, tirador pero cuando del Yago pierde la Centolos. referencia de la hoja, se desconcentra un segundo que le da tiempo a entrar en flecha. A lo tonto, la diferencia que antes parecía tan abismal ya no lo es tonto. Entramos en el último minuto y Yago está un tocado de pasar a la siguiente fase.
Bueno, da comienzo el último periodo del asalto, ya están en el tercer tiempo. Y recordamos, Yago García está a un tocado de clasificarse. Y acaba el combate. Una buena acción. Y bueno, acaba el asalto y ya tenemos a todos los clasificados para la siguiente fase, que seguramente grabaremos el primer asalto, que será el Kiko Jorge, porque es un asalto bastante interesante. Dos tiradores de cruz diferentes y teniendo en cuenta el bonito asalto que nos dio antes Marcos contra Jorge, creemos que un Kiko Jorge puede ser un asalto muy bonito de ver.
Van a comentar los saltos de cuartos de final y hemos decidido que el asalto más interesante grabar va a ser este, ya que contamos con el tirador que quedó primero. Bueno, tocaba dejar para tú. Que quedó primero en la eliminatoria tras las pools y con el que hizo solamente uno de los saltos más bonitos de la eliminatoria anterior, que fue Jorge Pazó, que se ha puesto por delante. Estoy comentando tú. Bueno, tocado de Kiko Cancelo por la espalda, un tocado precioso. Uno iguales. Parece que Kiko se ha hecho un poco de daño. Está haciendo unos estiramientos. Vamos a ver si no es nada grave. Kiko se ha hecho daño. Hemos hecho un cambio en la cámara por motivos de no realizar una intrusión en el otro asalto. Y bueno, Kiko se hizo daño, pero... allí uno iguales. Jorge... Tocado de Kiko, porque a Jorge se le escapó la punta. Está metiendo mucho en la distancia de Kiko ahora mismo, Jorge. Y Kiko en distancias cortas es muy rápido. Una flecha Directa, muy bien hecha. de Kiko. Muy a distancia, entrando muy bien. Justo lo que le corregíamos antes a Jorge, que antes estaban haciendo unas flechas muy largas. Kiko ha conseguido meterse en una distancia muy corta y con un movimiento de mano consiguió apartar la hoja del rival para entrar. Está habiendo un problema ahí, pero no estamos muy seguros de qué es lo que está pasando. Bueno, ha preguntado cuál es la línea de metro porque... Vale, nos acabamos de dar cuenta de que no hemos hecho una transición y no estaba viendo el asalto. Pedimos perdón por el error, estaba viendo el asalto entre Rama y García. Pedimos perdón, son problemas del directo que pasan a veces. Y bueno, ahora sí se está viendo el asalto que estábamos comentando. Eso, otra vez, lo siento, ha sido un error mío, como un despiste. Bueno, has tocado de paso. Tres, dos para Jorge. Lo mantiene. Tocado, claro, para Jorge Pazó. Tres iguales. Sube el marcador, igual a Kiko. No le debe quedar mucho tiempo de la primera parte. Tocado doble. Y suman un punto más ambos. Jorge sigue buscando el tocado y toca doble. Otra vez sube el marcador para ambos tiradores. Ninguno está teniendo una gran diferencia frente al otro. Marcador y siguen tocando doble. 6 iguales. Debe estar a punto de acabar el primer tiempo, pero aún así la busca y sigue tocando doble. Es un marcador, 7 iguales. Cancelo para enderezar el arma.
Perdón, está en el segundo tiempo, no está en el primero. Un tocado de prima de Kiko. de Cancelo con una prima bastante clara. Para de prima. 91 segundos falta. 91 segundos del segundo tiempo, una contra en tiempo de Jorge Pazó, igual a 8. Poco tiempo, tiene que pensar ahora qué prefiere, si esperar o arriesgarse al tocado. Están en 8. Nada hecho. Porque Kiko se mantiene en una distancia muy corta ahora mismo. Último tocado. Muy cerca del final de Jorge. Va a gastar el tiempo, parece. Me ha dicho que necesito un poder espacial para pleitos. Si no se consigue Y- eso. Si es espacial es en la NASA o... Se acaba el tiempo, correcto, se acaba el segundo tiempo, pasa al tercer tiempo con un 8-8 en el marcador Y minuto de descanso. y el minuto de descanso consiguiente. En el resto de pools están tirando todos del mismo equipo. En la primera, Rama y Yago, Rodrigo Rama, en la segunda Gianfranco y Álvarez. Y y en bueno, la final creo que ya acabaron Ángel Álvarez y Nicolás Nión. Nión. No sabemos de quién fue la victoria aún. Parece que de Nión. Bueno, van a reanudar el combate. El combate, un combate bastante igualado para los dos tiradores. El último tiempo, en el que uno tiene que imponerse al otro. O por límite de tiempo o por límite de tocados en 15. Empieza presionando Jorge. Jorge Pazó, continúa. Nada. La flecha de Kiko. Nada hecho, la anula. Bueno, Tocado anulado. como veíamos en el asalto anterior, en el que Jorge Pazó tiraba contra Marcos, está presionando hacia su parte de la pista, presionando a Kiko para echarlo fuera. Sigue anulando los tocados, se está balanzando Kiko sobre Jorge y Jorge está parando para evitar que toque. Ahora presiona a Jorge, lo quiere llevar hasta el final, de jugar ahí tranquilo. Y falla una La cuclilla en tiempo. cuclilla. Y 9-8 se impone Francisco Cancelo con un punto. Parece igual a Jorge Pazó con una contra. Lo está haciendo muy bien Jorge. Está igualándole, ahora solo tiene que sacar una ventaja. Cancelo sigue llevando la ventaja de un punto. Ahora van igualados. Nada hecho. Nada hecho, no ha tocado de Jorge a pesar de que igual era para la respuesta, pero el árbitro anula. Obviamente, fue después del alto, no es válido. Busca el pie, Kiko presiona y sin querer se mete Jorge en su distancia y ahora sí que Quizá ha entrado demasiado la distancia de Kiko, que Kiko en corta en distancia distancia corta, no sí. perdona, domina muy bien la corta y Jorge no consigue aún imponerse con un tocado doble.
van 11-10 para Cancelo. Quiero decir que ese Herbalife Sigue presionando, sigue buscándola, casi tocado, tocado izquierda, izquierda punto de derecha, el árbitro da como tocado, 12-10, tiene a 3 puntos la victoria, Francisco. Y el árbitro anula, había sobrepasado, un tocado que si hubiese sido válido, hubiese sido muy bonito, la verdad. Sí. Pero Kiko está bastante cansado por lo que se ve. Tiene que aguantar el físico ahora, es la parte más compleja. Se ve que Kiko tiene dificultades. Ahora el problema es que Kiko pueda continuar. Eso no se puede decir. Bueno, Kiko tiene 5 minutos de asistencia médica. tiene 5 minutos para parar, pero Y si no puede continuar, pues tendrá que abandonar la competición. según el reglamento tendría que haber un médico que dijese que estuviese justificado si no sea una tarjeta roja, pero como no lo hay, Kiko puede obviamente pedir y parar si tiene alguna molestia, que se nota que parece que tiene una molestia de verdad en la pierna o que está cansado. Tiene asma, creo. Está haciendo también ahora. Bueno, creo que le está dando un ataque de asma. No es tanto físico, No, es pulmonar, problema claro. respiratorio. Pues Tiene- entre la mascarilla y el esfuerzo y todo, físico sí, normal que... En el clima se nota que cuando llevas mascarilla pues Sí, afecta, sí. no es lo mismo tirar con mascarilla y tirar sin mascarilla. La respiración es diferente en ambos casos. Bueno, parece que Kiko ya se ha puesto en pie 17. y que decide continuar con el asalto. Solo le faltan 3 tocados para ganar, mientras se pasó, le siguen quedando 5. De todos modos, este parón le puede venir muy bien a Pazó Jorge. para mentalizarse y pensar las acciones. Y pues en la esgrima no hay nada escrito, ¿no? Sino qué gracia tendría venir. Quien gane se colocaría ya en semifinales y no lo da como válido después del rebasamiento, no válido. Kiko se está agotando, por lo que parece, y Jorge no sabe qué hacer, o sí, pero está parando y respondiendo, pero fuera de tiempo. No El tocado no válido. están haciendo acciones claras, están buscando cuerpo a cuerpo, ambos tiradores. Y 13 para Francisco Cancelo. Y Jorge no consigue imponerse de momento. Y Kiko puntúa. La flecha de Kiko que consigue Sí, nos hemos equivocado, tenía un punto más 15-10. Francisco Cancelo. 15-10 para él, pasas a semifinales. Enhorabuena. Bueno, Jorge Pazó venía de hacer un segundo puesto en el campeonato M20, ya lo hemos dicho en 2 ocasiones, pero bueno, el cruce que le ha tocado ha sido un poco malo. Y ahora estamos viendo el asalto entre Gianfranco y Álvarez. Van 8-13, creo. 13 para 8-13 para Franco, para Gianfranco. el marcador está mal, pero va ganando 8-13 para... Ah, sí, Como vemos, Gianfranco a está final de pista. muy al final de pista. Es donde está él, lleva todo el asalto ahí, es Sí. donde está tranquilo, por lo que se ve, pero le falta un pie para salirse, no puede prestarse.
Y Álvarez parece que se impone poco a Tocado poco. de 13-9, si no me equivoco. 16 segundos del segundo tiempo, puede ser. Mantiene la final de pista, un pie y tocado doble. No le vale a Álvarez si quiere a remontar. Germán Álvarez no le vale este tocado, Si quiere remontar le va a costar más, pero los dobles pero pesan a más. Gianfranco le viene bien, ya Suele- que ¿Que un tocado? ¿A Franco puede ser? tocado doble, No. Sí, correcto, gana. final del asalto Gianfranco. 15-11, Gianfranco se proclama ganador Llegan. y Entonces, pase a medalla. ¿quién tenemos en semifinales? Por tanto, tenemos a Gianfranco, Nicolás a Nión, Nicolás Rodrigo Nión Rama y a- y Kiko Cancelo y Francisco Cancelo. Esos son los semifinalistas de esta edición de Esgrima con COVID. Y bueno, ahora. Y esto es todo. Cuando empiecen la presentación de tiradores y el pase a la final, pues iremos comentando.
Bueno, va a comenzar la semifinal en la que tenemos a Rodrigo Rama a la izquierda y a Francisco Cancelo a la derecha. Va a estar muy reñido este asalto, ambos tiradores tienen un gran nivel. Y se conocen mucho. Sí. Ataque de Rodrigo al pie. Y bueno, y en la otra eliminatoria tenemos a Nico Nion Contra Gianfranco. También muy buen asalto. Sí, pero en este salto hay una mayor diferencialidad y tal vez no se conozcan tanto como estos dos que llevan tirando entre ellos toda la vida. Bueno, Rama consigue una pequeña ventaja ahora mismo, que va 2 tocados por encima. Tocado de Kiko. Aumenta el marcador. Recorta distancias. 2-1. Vas a decir que tiene conocimiento. Digo, en el momento que tiene la intención de tocar la última emoción, no está así. Ya está, A ver si tenemos suerte y no hay problemas médicos en este asalto porque Kiko se encuentra un poco fuera de forma. Bueno, ya hemos dicho, tiene problemas de asma. Allí se entiende mucho el resto. Como me dijo una vez mi hija que me viene a ver tirar y me dice, papá, tú no estás conmigo, ¿por qué no estás haciendo? Los cabrones me fundieron la luz. Con 7 años que tenía ese caso de trabajo. La ha entrado en distancia perfectamente. 5-3, la ventaja de 2 puntos para Rama. La recorta. Esa acción. No está haciendo las acciones más correctas esgrimísticamente hablando. Pero bueno. Minuto 23. Muy buen tocado de Kiko. Bonito el tocado. Recortando otra vez esa distancia, poniéndose a un tocado de Rama. Pero Rama mantiene la distancia, es capaz de, aunque le toque justo Kiko, recupera en el tocado siguiente. Muy buen tocado de Kiko. Pedimos perdón, ya avisamos que creemos que la cobertura ahora mismo está yendo un poco peor y que puede que la caída de la imagen sea un poco peor, pero bueno, no vamos a hacer nada con esto. Ahora tenemos tocado doble. Kiko endereza la espada y continúa el asalto. La flecha de Kiko. Muy buena. Con la que consigue igualar el asalto. Muy buena. No, parece que Kiko está recuperado bastante bien de sus problemas médicos. Y se le ve fuerte, aunque Rama vuelve a sacar ventaja otra vez. Bueno, quedan 37 segundos del primer tiempo. Y esa acción... Veo muy cómodo a Kiko en las acciones en corta distancia. Ya se le vio contra Jorge, que sacó bastantes puntos
de Sí. segunda acción tras fallar una flecha o un fondo, y ahora contra Rama lo está explotando mucho esa acción. Un fondo muy bueno. Y ahora ha hecho directamente una preparación enganchando hoja y ha entrado directamente en el fondo hasta su casa. Y por primera vez se coloca un punto por encima en el marcador. Muy buena la acción de Rodrigo, esas cuclillas sobre la flecha de Kiko. Y 10 iguales. Van al minuto de descanso. Y bueno, aprovecha Maurice para hablar con su tirador y con Millador Y llega para con pilla- el suyo. Son 5 tocados. No es que haya diferencia ahora mismo. En la pista 5 está tirando Gianfranco con Nicolás Nión, como ya dijimos. Un muy bonito asalto también. Comienzo del segundo tiempo, 10 iguales. Todo por decir ahora mismo. ¿Cómo va? Muy buena la cinta Le buscó de Rama. el tiempo y le entró perfectamente en distancia para lanzar ese fondo directo. No mejor. Sigue teniendo ese fondo tan largo. Y ahora solo. Muy rápido, muy largo. Intentó replicar Kiko con la misma acción, pero Rama le consiguió pillar el tiempo. Y le acaba de ganar en cuerpo a cuerpo, justamente la acción que estaba ganando los tocados Kiko, le acaba de sacar la ventaja. Se ve que el descanso está jugando a favor de Rama, Sí, por ahora parece que sí. por lo que se ve. Y la flecha de Hizo la flecha Kiko. cerrándole directamente para que no pudiera hacer un contraataque, que es una acción. La flecha de Kiko es muy rápida y cierra muy bien. Muy bien. Cierra con la cazoleta, Sí. no con la hoja. que impide ya Exacto. Otra vez fue Una directa. flecha muy buena. Le ha hecho directamente la flecha directamente al hombro y ahí al romper en el al hacer el contraataque le dio ventaja a Kiko. El fondo de Rama. Bueno, no ha sido tocado ninguno de los dos. La flecha que Esta vez le ha da acabado en tiempo tocado doble. César Rama le da tiempo contra Quedan 14-13, este tocado es muy decisivo Sí. para ambos tiradores porque si toca Rama se conseguiría el oro y si toca Kiko pues conseguiría pasar a la Perdón, siguiente fase, sí. a la final. a la final. ¡Qué bonito! Le entró perfectamente en distancia sobre el marchar de Kiko.
Un asalto muy bonito. Un salto muy bonito y un precioso tocado de rama. Ahora pasaremos a grabar, pedimos perdón por las turbulencias, pero pasaremos a grabar ahora un poco del final. Del asalto entre Gianfranco y Nicolás Nión. Pero no vamos a poner el marcador porque no estamos seguros de cómo va y no sería correcto. Va ganando el tirador del C 14-9. Si no me equivoco, si ahora Nico consigue ganar este salto, repetiríamos la final del campeonato absoluto del año pasado, ¿no? Y bueno, gana el tirador coruñés, bueno, más o menos, Sí. el del CEC. Y tenemos derbi en la final, en un asalto ya más Sí. que clásico entre Rodrigo Rama. Y Nicolás Nión, efectivamente. Muy... Pasaremos ahora a comentar ese salto.
Bueno, comienza la final del campeonato absoluto masculino individual con un tocado doble. Ambos tiradores de Coruña, Rama del Centolos y Nicolás del CEC. Tocado de Nicolás. Rodrigo pide el alto para enderezar la espada y continúan el asalto. Tocado doble. Ambos tiradores está viendo que están pensando muy bien las acciones. Después de enderezar la espada, continúan el asalto con un punto de ventaja para Nicolás Nión. No es un caso como el de antes, son dos tiradores que se conocen mucho, han tirado muchas finales entre ellos. Tocado de Rama. Con el que igual el asalto otra vez. Tocado doble. Vuelve otra vez a Maurice, entrenador del tirador del CECO, a enderezar la hoja a su tirador, que debe estar teniendo problemas con ella. Y aún así, otros compañeros le tiran una espada de repuesto más, por si hace falta. Sale muy bien Rama de esta acción, en la que Nico había entrado con una flecha y ha sido capaz de una semicuclilla. No solo esquivar el tocado, sino que acabar tocando él. Rama ha empezado a verse su salsa, pero esta preparación con un marchar para terminar con una flecha de Nico le ha dado resultado. Una acción que antes no le había dado resultado, pero parece que por una vez le entra. Tocado de quién? Bueno, consigue un tocado de ventaja. Pero Rama lo iguala otra vez. Este asalto va a estar muy igualado. Es muy raro que es. Otro tocado de Rama. Rama está sacando ventaja y parece que Maurice quiere que el asalto acabe ya para poder hablar con su tirador. Muy bonita la acción del tirador del CEC. Aunque forzando un poco de más para mi gusto la acción. Tocado doble de ambos tiradores.
Me parece que fue tocado sobre la mano, pero no estoy seguro porque me tapaban los espectadores. Intentó una flecha directa para intentar sorprender a su rival, pero Rama se la estaba esperando. Fondo muy largo, medio finalizado en flecha, que ha entrado. Comenzamos con el segundo tiempo del asalto. Está buscando hoja ahora. Y empujando un poquito a Rama hasta el final de pista. Tocado en el suelo, un tocado no válido. Yo creo que a la continuación hubiera tocado Rama. Se le pasó la punta a Rama totalmente, pero le dio tiempo a volver y tocar. El tocado. No hay punto. Bueno, creo que no van a dar el tocado como válido, porque antes tuvimos una acción muy similar, un asalto entre Marcos y Rama, creo. No, entre Jorge y Marcos, puede ser. Y no dieron el punto. El directorio no dio el punto. Entonces, no sabemos, imagino que no darán el punto. Sigue la discusión. Ahora Villadónica se ha levantado para ir a... No podemos ir para atrás. Nos están preguntando si podemos usarnos de bar. La verdad es que ojalá, pero no se puede. No, están discutiendo básicamente si es antes o después del alto. Sí, temas de reglamento. Suele pasar en todas las competiciones.
Sobre y todo- vuelven a ir al directorio técnico otra vez. Sobre todo por cuando dio el árbitro el alto, que es la discusión principal. El tocado, pues parece que obviamente lo hay, pero es ver si es válido o no dentro de... si está dentro del tiempo. Entonces, el problema está que yo ahora mismo no estoy seguro de si hay tocado y que cambiar algo o no, si lo había cambiado. Sí, el tocado supuestamente era para Ram. Y sería el 14-12. No, perdón, para Neon. Sería el 13-12, ¿no? Sí, sería el Si 13-12. se da el tocado como válido, sería el 13-12. Es parado y respuesta. Hay que ver si Fue... fue el árbitro el que dio alto antes. Entonces, a ver qué dice. No vale. Tarjeta. Bueno, y ahora quieren dar tarjeta. Vale, si No hemos dan el 13. tocado, 3 canciones. Sí. No entiendo el por qué pidió la tarjeta roja. Creo que era para Mauricio la tarjeta. No, es que no lo sé, en plan, no entendí eso, por qué la pidió. Claro, de Neon. A ver si esto no ha hecho que se desconcentre el tirador de centoles. Está buscando enganche. Tocado doble le vale a Rodri. Le vale porque con un tocado más ya se pone corona campeón. Se corona campeón. No vale. No has tocado estoy. válido. No debería valer. No entiendo qué ha pasado, me perdí un poco. Bueno, el tocado válido finalmente. Pero ¿por qué decían que no era tocado? Es que me perdí esa Se acción. dio la vuelta a Rama y desde el suelo le dio hacia atrás. Pues tocado válido Entra dentro de la de. interpretación, pero yo no estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a escuchar el comentario de un árbitro que ha estado arbitrando hasta ahora. Y bueno, pues ahora pasaremos a grabar la entrega de medallas si nos da tiempo. Avisamos si nos da tiempo. Sí, esperemos que se pueda entregar las medallas y a Y si continuación no- empezar directamente con equipos. Sí, si no empezamos con equipos ya pedimos perdón porque imagino que cuando empecemos con equipos ya habrá empezado un poco el asalto y entonces puede que tengamos que ir un poco sobre la marcha. Pero bueno, ahora grabaremos la entrega de medallas. Sí, volveremos a poner la doble cámara. Sí, ahí vamos a ver. Bueno, ahora pasaremos a ver la entrega de medallas. Y eso, y después el por equipos. Pero eso lo haremos en un directo distinto para separarlos. Y la idea que tenemos es eso, grabar ahora esto entre medallas, el por equipos masculino. Creo que después hay un pequeño descanso de media hora, 40 minutos antes de empezar con con el femenino. Y después el por equipos femenino. Y en teoría hoy acabaríamos con 4 directos. Sí, yo tengo los horarios por aquí. Sí, sí, lo estoy mirando yo antes también. Eh, Sí, avisamos que lo más probable es que durante el
Bueno, procedemos ahora con la entrega de... Bueno, si deja de pasar gente por delante. Bueno, estamos esperando ahora que va a hacerse la entrega de medallas, perdón por la demora. Y después cortaremos este directo y empezaremos ya directamente con el de... Los asaltos de equipos. Del campeonato gallego absoluto. Bueno, teníamos ahí a un tirador que se perdió un poco. Está el multipuesto. El segundo lugar, Cancelo López Francisco, del SEC. Tenemos en tercer lugar a Francisco, A Kiko Cancelo y a Sian Franco, de Centolos. de Cruz de Centolos. Perdiendo Francisco Cancelo con Rodrigo Rama y Sian con Nico Nión. Sí. El campeonato gallego, León Carnero Nicolás, del SEC. En segundo lugar a Nicolás Nión, del Club de Esgrima Coruña. Primer lugar y campeón de la espada masculina absoluta, Cancelo. Creo que no. Creo que no. Bueno, campeón absoluto Rodrigo Rama, del Club Zaleta Centolos. Ya estaba Francisco Cancelo celebrando su doble. Sí. Estaba súper feliz ahí. Pero bueno, son problemas del directo, realmente. Sí. Y bueno, se reparten el podio Centolos y Teco como... Como siempre, tenemos un sándwich de Centolos y... Joder, está en formato sándwich. Está pan, lo de dentro pan. Es un buen sándwich. Bueno, como viene siendo costumbre últimamente. Y cabe destacar, desde mi punto de vista, el tercer puesto de Franco. De Sian Franco, porque esto es un absoluto y tiene 15 años. O yo creo 15, que es de 15. Me habían comentado que yo me equivoqué. Creo que es del año 2005, no sé si cumplió ya, pero entiendo que cumple los 16 este año. Pero sí que es muy joven para esa categoría y sí que tiene mucho mérito el estar haciendo chapa en esta categoría. Obviamente, o sea, es una de las promesas de la esgrima gallega. Sí. Se ha competido ya internacionalmente, por ejemplo, en los campeonatos del Mediterráneo en Túnez el año pasado, bueno, el anterior, que el año pasado hubo COVID, y nada, sin nada de las grandes promesas. Y bueno, me temo que no vamos a hacer entrevistas por la premura con la que tenemos que preparar el siguiente directo. Sí. Pero eso, en 5 minutos ya estaremos retransmitiendo el campeonato por equipos y después el femenino y pues el campeonato por equipos otra vez. Y eso, espero que hayáis disfrutado del directo y nos vemos ahora en 5 minutos. Hasta ahora.